domingo, bienvenido, qué bueno que puedas estar del otro lado. Gracias a Dios porque podemos tener una oportunidad más, que nos podemos reunir de una manera virtual, pero también de una manera espiritual, con un mismo sentir, con un mismo Dios y Padre. Y hoy es un día muy especial porque es el Día del Niño. Queremos hacer una mención especial para ellos. Hay una sorpresa también y un recordatorio de los niños de la iglesia. Y le queremos decir feliz día y recordarles que la palabra de Dios y el Señor Jesús sobre todo tomó mucha figura para mencionar cuál debe ser nuestra actitud. Así dice la palabra. Así que feliz Día del Niño para todos aquellos que lo son y aquellos que se sienten todavía como niños. Así que damos gracias a Dios por ellos. Queremos empezar leyendo un texto de la palabra que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, uno de los capítulos más famosos de la Biblia. El versículo 2 dice que Nicodemo, que era una persona religiosa, conocedora de la Biblia, de la ley, se acercó a Jesús y les dijo las siguientes palabras en el versículo 2. Rabí, esto quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si es que Dios no está con él. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestra visión es una de las cosas más importantes que tenemos. Y el Señor usa esta figura para decirnos que si no nacemos de vuelta, si no tenemos una entrega completa a Él, si no hay un antes y un después en nuestra vida, cuando nos encontramos con el Señor, entonces no podemos ver de ninguna manera el reino de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo conoces? ¿Lo viste? Queremos cantar como iglesia esta canción para exaltar el nombre de nuestro Dios y que este sea nuestro deseo, que Él abra nuestros ojos. Vamos a unirnos en un mismo sentir, con unas mismas palabras, con un mismo deseo, para buscarlo de todo corazón a Él. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero ver, decirle al Señor y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Decimos santo, 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 santo. Yo quiero ver y contemplar tu majestad y todo lo que le
quiero ver. Te queremos ver en nuestra vida, Señor, en nuestra casa. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Así es, amado Dios, invocamos en este momento, Señor, en este momento especial, el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que todo aquel que invoca tu nombre, el nombre de Jesús, será salvo. Así queremos hacerlo en este momento, Señor. Queremos pedirte por cada persona que está detrás de la pantalla, por cada casa, por cada familia o por cada persona que está en soledad mirando este video. Señor, que vos bendigas el lugar donde esa persona está y que pueda conocerte. Si todavía no lo hizo, Señor, que pueda nacer de nuevo. Que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar los corazones, pueda cambiar los corazones y pueda dar vida nueva, Señor. Oramos y te agradecemos por este momento. Y queremos exaltar tu nombre, queremos ponerte en alto. Queremos decirte que vos sos el principal en nuestra vida. Queremos darte el protagonismo. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, aquel que es el protagonista de nuestra vida. Vamos a decir, aquel que es digno. Vamos, iglesia. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Decimos, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, Él es, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Cada día es nuevo para darte gracias. En ti me alegraré, no estaré callado. Hoy voy a gritarte, tu nombre alabaré.
he callado. Hoy voy a gritarte, tu nombre alabaré. Cantaré cada día, te adoraré. Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy. Solo a ti cantaré cada día, te adoraré. Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy. Solo a ti. Sa, 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 vamos a saltar. Sa, 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 salta alto hasta volar. Va, 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 vamos a bailar. Va, 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 baila, baila sin parar. Gri, 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 vamos a gritar. Gri, 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 grita fuerte sin parar. Sa, 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 vamos a saltar. Salta con todas tus fuerzas para Dios. Cantaré cada día. Hola chicos, en este día especial los queremos saludar. Y decirles que los extrañamos mucho. Oramos por ustedes. Y deseamos que pasen un muy feliz Día del Niño. Hasta pronto, Maranatitos. Solo a ti cantaré cada día. No sé si te quedaste pensando en el pasaje que leímos al principio, el cual decía, aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchas personas que buscan el ver para creer, buscar alguna prueba sobre si Dios es real o no, o si me está hablando o no. Mirá lo que dice Romanos en el capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No estés buscando tanto ver una prueba física, sino más bien que la fe que va a cambiar tu vida, que pueda hacerte nacer de nuevo, es la palabra de Dios. Y de esa palabra cantamos, de esa palabra hablamos. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía,
Hace 149 días no nos reunimos. Hace 149 días no nos abrazamos. Hace 149 días no nos besamos. Pero la iglesia sigue más activa que nunca. Y Dios nos dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Efesios 3:16. Efesios 3:17 dice: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Efesios 3:18. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que todos reciban lo que Dios tiene para darles. Efesios 3. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su gran poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Efesios 3:21. Hace 149 días Dios nos sigue sosteniendo. Hace 149 días Dios nos sigue cuidando. Y hace 149 días Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Por eso, ánimos iglesia, sigamos adelante. No queremos cantar la última canción sin reflexionar en lo que estamos diciendo. Y estuvimos cantando, estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios y en este concepto de que Jesús es digno de recibir nuestra vida. Estuvimos diciendo de que Él entregó su vida para poder marcar un antes y un después en la tuya. Queremos decir que Él es digno de recibir todo el reconocimiento, toda la gloria, todo el honor por nuestra vida, pero también queremos reconocer nuestra propia condición y decirle: Señor, vos sos importante, pero yo no. Yo quiero rendirme delante tuyo para que vos hagas un después en mi vida y me hagas nacer de nuevo. Queremos conocerte y como iglesia queremos decir con estas palabras y esta canción lo que representa el Señor para nosotros. Y si todavía no lo hiciste, te invitamos a que puedas tener un encuentro transformador con Él. Que esta canción te inspire a levantar tus manos y a que tu corazón sea quebrantado delante de Él. Jesús mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame.
conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Llena mi mente de tu voz, de tu bondad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber cada día, Señor. Cada día en ti permanece mi alma, de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, te rindo mi ser, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Oh, qué gran amor derramado en la cruz. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Oramos a nuestro Dios. Así es, nuestro amado Dios y Señor, estas son nuestras palabras. Acá está nuestro corazón. Queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu majestad, tu señorío. Vos sos el todopoderoso Dios. Vos sos aquel que entregó lo más preciado que tenía el cielo, que era Jesucristo mismo por nosotros. Esta iglesia exalta tu nombre, exalta el nombre de Jesucristo. No queremos ser nosotros las personas, los protagonistas, sino que tu Espíritu Santo, que sea Jesucristo mismo y vos, Dios el Padre, transformando la vida de las personas. Que tu palabra, Señor, cale hondo en los corazones, cale hondo en las casas, y todo aquel que no lo haya hecho, que sea rendido delante tuyo de manera voluntaria, que vos transformes su vida. Señor, queremos pedirte que bendigas esta palabra que nos trae nuestro hermano Leandro Adjian. Bendecilo, dale palabra tuya, que haga una nueva creación y una nueva obra en cada una de nuestras vidas. Te exaltamos y levantamos el nombre de Jesucristo en alto. En el nombre ese poderoso de Jesús oramos. Amén. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto de poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Les agradezco la invitación, la verdad que para mí es una alegría y un privilegio poder abrir la palabra del Señor y compartir junto a esta amada iglesia acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Así que muchas gracias
Como verás, estamos desde otra casa, pero somos parte del cuerpo de Dios. Y se hace un poco diferente, ¿no? Y difícil esto de poder congregarse, juntarse cuando todo es medio virtual, a través de pantallas. Pero gracias por estar ahí. No dejes de conectarte, no dejes de llamar a la gente, de preguntarle cómo están. La palabra del Señor dice cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y hoy el habitar juntos se está haciendo un poco medio digital, pero la presencia de Dios está en medio de nosotros porque es promesa de Él. Y vamos a seguir en este estudio del libro de Juan, del Evangelio. Han estado viendo capítulos anteriores y hoy vamos a compartir el capítulo 9. Un capítulo hermoso donde podríamos sacar un montón de enseñanzas. Vamos a tratar de resumirlo en los próximos minutos. Y lo vamos a ver entero porque es una historia que abarca todo el capítulo acerca de una sanidad de Jesús impresionante sobre un hombre ciego de nacimiento y cómo los fariseos le interrogan, los padres se lavan las manos, los discípulos que buscan los motivos de la ceguera. Y le puse de nombre Veo, así como el juego, Veo. ¿Y qué ves? Siempre preguntamos. Y que en esta mañana podamos responder qué veo a Jesús. Así que acompáñame al capítulo 9. Vamos a irnos salteando un poco, es largo y en otros momentos yo te voy a ir contando la historia y vos después lo vas a poder ir cotejando en casa, a ver de qué se trata. Quizás me estás acompañando con un cafecito, un mate cocido. Estamos en familia y vamos a compartir la palabra del Señor. Empieza así este capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a frenarnos ahí. Vamos a ver este capítulo desde 3 ópticas diferentes. La vamos a ver desde la óptica de Jesús, desde la óptica de los fariseos y desde la óptica de este hombre ciego sano. Y empezamos con Jesús. Jesús lo ve y sus discípulos también lo vieron. Es como que algo le llamó la atención para hacerle la pregunta. Jesús se debe haber frenado, debe haberlo mirado fijamente, como nos pasa a nosotros que vas por la calle y te empezás a ver algo y vas con alguien y se da cuenta que estás viendo y te hace una pregunta acerca de eso. Entonces, indudablemente Jesús le debe haber puesto su atención al ciego y ahí los discípulos le preguntan: Maestro, ¿y este qué le pasó? Jesús pasa a decir que él y sus seguidores deben de hacer la obra de Dios mientras haya tiempo para hacerla. Les dijo: muchachos, no me estoy fijando en quién pecó, si este o... No es de eso de que se trata lo que este hombre. Lo que se trata es de que Dios se glorifique a través de él. Y Dios ha dado a la humanidad el día para trabajar y la noche para descansar. Cuando se acaba el día, también se termina el trabajo y se termina el tiempo para trabajar. Para Jesús era verdad que tenía que darse prisa en el trabajo que Dios le había dado porque estaba cerca la noche de la cruz. Pero es verdad que todas las personas disponemos de un tiempo limitado. Nuestra tarea la tenemos que cumplir en ese tiempo. No debemos de dejar las cosas para otro día, porque puede que ese día no llegue nunca. ¿Te has puesto a pensar? El deber de nosotros como cristianos es de usar el tiempo que disponemos y nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Y lo tenemos que usar para el servicio a Dios y a nuestros semejantes, al prójimo, a los que están a nuestro lado. No hay pesar más intenso que el descubrir de que se nos ha hecho demasiado tarde
para hacer lo que teníamos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar el tiempo para hacer el bien, para ayudar a otros, para orar por otros, para buscar a Dios. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Para llevar sanidad. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Poder predicar el Evangelio, que este sea un tiempo donde podamos predicar el Evangelio. Jesús no buscó la causa del pecado, la causa de la enfermedad, si era el pecado, si era... Jesús fue a sanar. Entendió Jesús que llevando la sanidad, después se podía trabajar todo lo demás. Cuando nosotros llevamos la sanidad del Evangelio, de las buenas nuevas, y las personas se encuentran con Jesús, después podemos trabajar todo lo demás. Pero antes, no te pongas a ver, ay, ¿será que qué hizo ese para estar así, para estar en la ruina, para que no tenga trabajo? Ayúdale. Si quiere recibir ayuda, ayúdale. Y fíjate que Jesús le responde, ¿y qué es lo siguiente que hace? Lo va a buscar. Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús lo va a buscar por iniciativa propia. Y este es el único de los milagros en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se trata de una persona que nace con una dolencia. Después hay otros 2 casos en la Biblia, pero se encuentran en Hechos. En Hechos capítulo 3 vemos al paralítico que estaba sentado al cojo, que estaba sentado en la puerta del templo, la hermosa, y Pedro y Juan se encuentran, y esta famosa frase de no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y también nos encontramos con el paralítico de Listra en Hechos capítulo 14, verso 8. Esos son otros 2 casos de personas que nacieron con una dolencia y reciben un milagro. Pero este es el único caso de un ciego y es el único caso en los evangelios. Pero Dios, Jesús, obra de una manera que quizás nos parece un poco grotesca. Usar saliva, te da como así el escupitajo, hacer el barro. Sin embargo, déjame decirte que en ese tiempo se tomaba la saliva con muchas propiedades y curativas. De hecho, se usaba para lastimaduras, quemaduras. Viste que a veces, aún hoy en día, te cortás y vamos y ahí hacemos la salivada. Y en ese tiempo aún se usaba la saliva para cuando había problemas en los ojos. Se untaban los ojos con saliva. Me da cosa de solamente escucharlo, pero vemos que Jesús usó un método medicinal aprobado de ese tiempo, pero con el gran agregado de su poder. Y esto a mí me encanta porque a veces uno se pregunta, ¿será que me tengo que hacer un estudio o tengo que empezar el tratamiento de esto, del otro? ¿No será que Dios puede manifestar su poder de otra manera? Dios puede manifestar su poder como quiera, a través de los médicos o a través de un milagro que nadie fue al médico, pero Dios obra y me encanta porque Jesús fue a buscarlo. Y añade esto porque le pide que se vaya a lavar. ¿Qué significa? Que tenía que agregar una cuota de fe. Quería que este hombre participara, sea parte del milagro, que active su fe. Y por eso le dice: anda a lavarte. ¿Para qué? Para que puedas también vos creer que lo que te estoy diciendo va a suceder. ¿Cuántas veces Jesús nos está diciendo que algo va a pasar en nuestra vida, pero nuestra fe no se activa? Jesús dice que vamos a conseguir trabajo, pero no buscamos trabajo. No nos movemos. No, ya va a venir del cielo. Hay que hacer nuestra cuota de fe. Jesús nos dice: vas a ser sano, pero no me cuido, pero no consulto con el médico. Jesús me dice que voy a ser sano, pero no como bien. Jesús dice que tú y tu casa recibirás la salvación, pero yo no vivo y no predico el evangelio en mi casa. Activa tu fe, activa tu fe. Es parte, esto es activar la fe, es
decir, Jesús me está diciendo algo, yo tengo que creerle y actuar en consecuencia. Y fíjate que Jesús sale de escena. ¿Qué significa esto? Hace este milagro y después, cuando regresa el ciego, ya se encuentra con sus vecinos, después lo interrogan los fariseos, y después de toda esa interrogación, que los fariseos lo expulsan de la sinagoga y lo echan porque empezó a defender lo que Jesús había hecho en su vida, el ciego, que ya no era ciego, el sano, cuando lo expulsan, dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús vuelve a entrar en escena cuando lo echaron de su lugar, cuando los religiosos lo sacaron. Y me encontré con una frase que dijo Crisóstomo, los judíos le echaron del templo, pero el Señor del templo le encontró. Y lo que muchas veces los religiosos y quienes creen tener la verdad rechazan, Jesús lo va a buscar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces nos creemos dueños de la verdad, y ya vamos a ver un poco a los fariseos, pero nos creemos dueños de la verdad para hablar de la gente, para decir vos sí podés, vos no podés, vos sí podés, vos no podés. Y Jesús deja que nosotros actuemos, pero después cuando nosotros rechazamos muchas veces a alguien, Jesús lo va a buscar. Que podamos tener esta misericordia de Dios y de aprender a buscar a la gente cuando otros le rechazan. Y después Jesús termina enseñando y confrontando a algunos fariseos diciéndoles, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos los dueños de todo y que estamos muy bien y que vemos todo bien? Y la realidad es que no nos damos cuenta de nuestra propia ceguera. Y Jesús dice, muchachos, si ustedes se creen que lo ven todo, no están viendo nada. Y esa es una enseñanza para vos y para mí en esta mañana, que nos deja Jesús. Que podamos ir cada día a su presencia y decirle, Señor, yo no me las sé todas. Yo necesito de vos, necesito que me ayudes, necesito que saques de mí esta ceguera para poderte ver. Vamos a seguir un poco adelante, me entusiasma ver esta historia porque después que este hombre es sanado por Jesús y lo encuentran los vecinos, empiezan a decir, ¿y no es este el que se sentaba a mendigar? Y el verso 9 dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él responde, un hombre, aquel hombre, Jesús lo hizo. Entonces lo llevan dice, ¿dónde está? No sé. Entonces lo llevan delante de los fariseos. Y cuando lo llevan, dice, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces le vuelven a preguntar los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él empieza a contarle esto, Jesús me puso lodo, y me dijo que me lavara, me lavé y ahora veo. Entonces le dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjate que los fariseos estaban preocupados porque la sanidad había sido en día de reposo, interrogan al ciego, descalifican a Jesús, le dicen no procede de Dios, pero también no se ponían de acuerdo porque otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había ahí discusiones, disensiones entre ellos. Entonces siguen preguntándole al ciego. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces llamaron a los padres. O sea, primero lo interrogan, descalifican a Jesús, se ponen mal porque fue en día de reposo, descalifican a Jesús, le vuelven a preguntar. No le creían, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a los padres. Los padres, fíjense esto, llaman a los padres y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él va a hablar por sí mismo. Pero ¿sabes por qué contestaron así los papás? Porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Y muchas veces nosotros no queremos testificar a Jesús por miedo de perder nuestro estatus, por miedo de perder lo que tenemos, lugares con un grupo de pertenencia. Y sin embargo, por miedo, estamos perdiendo de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Nos creemos hijos del Rey, pero no queremos testificar del Rey. No seas como estos padres que, sabiendo lo que Jesús hizo en la vida de su hijo, se quedaron callados por miedo del qué dirán. Y sigue adelante y los fariseos le vuelven a interrogar al sano. Y aún fíjate de que primero trataron de ver como él había dicho que era un profeta. Entonces trataron de decir, no, pará, ¿cómo profeta? Porque la Biblia nos enseña de que hay falsos profetas y Deuteronomio 13 advierte contra el peligro de aquellos falsos profetas que se ponían de acuerdo para mostrar falsos milagros, entonces que el pueblo se creyera que era un profeta y después se desviara. Y eso era un poco lo que quizás en un principio querían descubrir estos fariseos. Y fíjense que cuando vuelven a hablar con el hombre que había sido ciego, dice el verso 14, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y esa frase, da gloria a Dios, la podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Cuando Josué enfrenta a Acán, ¿se acuerda? Que había tomado el pueblo a Jericó y después van contra Ai, el siguiente pueblo, y como habían tomado una ciudad fortificada, claro, vieron y dijeron, no, con 3.000 hombres, 10.000 hombres, esto les ganamos, está fácil, no tenemos que ir todos. Y entonces dice que Josué mandó y fue y tuvieron una derrota. Y entonces cuando se rasga los vestidos Josué y ora y le dice, Señor, ¿qué pasó? Y Dios le empieza a mostrar que había un pecado y que había sido Acán. Y cuando llegan a Acán, Josué lo interrogó y usa esa frase, da gloria a Dios. Y le dice, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanzas y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Está en Josué 7:19. Entonces, quisieron usarle palabra y le quisieron decir, da gloria a Dios. Y fíjate lo que le contesta este hombre ciego. Entonces él respondió y le dijo, estoy leyendo el verso 25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. ¿Sabes qué pasaba con estos fariseos? Estaban tan metidos en sus propias razones de conocer la verdad, que la verdad les llegó enfrente y no la pudieron ver. Creían que tenían todo el manejo del poder, que cuando el poder mismo vino ante ellos, creían saber todas las cosas, creían tener la sabiduría, que cuando la sabiduría caminó entre ellos, no lo pudieron ver. Y un ciego lo descubrió, y un ciego lo pudo ver. ¿Por qué? Porque dijo, es increíble que ustedes no sepan quién es, pero que a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que si este no procedería de Dios, no podría hacer lo que hizo. Que nuestras legalidades no se hagan más grandes y poderosas que el mismo Jesús. Y quiero que podamos ver por último a este ciego sano. Se sentaba a pedir hasta que lo encontró Jesús. No había otra cosa que para los discapacitados en ese tiempo que pedir. Y fíjate que lo encontramos un montón de veces en la Biblia. ¿Qué hacían los discapacitados? Pedían. Estaban junto al camino pidiendo. Pero Jesús le cambia la historia. Cuando Jesús viene a su encuentro, ya nada sería igual. No solo volvería a ver, sino que aprendería a caminar por el camino. Qué impresionante, estuvo junto al camino un montón de tiempo, como decía acá. Un hombre sentado vio al ciego pasar y aún decía, fíjense, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Siempre estaba sentado y Jesús le dio motivos para caminar. No solamente le dio la vista, sino motivos para caminar y dejar de pedir. Qué increíble. Le tocó poner su fe en obras a este ciego, a este hombre que era ciego y ahora ve. Le tocó poner su fe en obras. Y déjame cerrar con esto. Esta revelación de Jesús que va en aumento. ¿Por qué? Porque primero le preguntaron, ¿qué te pasó? Y él dijo, le contestó, fíjate, vamos a ir al 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Primero, para este hombre, Jesús era un hombre. Ese hombre que se llama Jesús me abrió los ojos. Empezó por creer que Jesús era un hombre maravilloso. Jamás había conocido a nadie que pudiera hacer la clase de cosas que Jesús hacía e hizo con él. Empezó por creer en Jesús como el más grande de los hombres. Era un hombre diferente. Pero después crece su revelación, porque cuando lo interrogan los fariseos, vamos al verso 17, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Ya no era solamente un hombre maravilloso, ahora un profeta. Y un profeta es alguien que trae a las personas el mensaje de Dios. O sea, ya no era cualquier hombre, ya era un hombre de Dios, era un profeta. Era aquel que escuchaba la voz de Dios y traía un mensaje. Amós 3:7 dice, no cabe duda que el Señor Dios no hará nada sin revelarle su plan secreto a sus siervos los profetas. Profeta es la persona que vive en comunión con Dios y ha penetrado en sus consejos, conoce a Dios. Y cuando confiesa esto, está diciendo, Jesús no es cualquier hombre, no es solamente un hombre maravilloso, es aquel que escucha la voz de Dios y las hace. Por eso en el Antiguo Testamento se sometía a los profetas a prueba exigiéndoles que realizaran un milagro. Moisés se mostró ante los judíos y ante el faraón. ¿Se acuerdan cuando fue ante los judíos y le decían, ¿quién eres tú y de quién vienes? Vengo de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabremos? Y tenía la vara para mostrar que se hacía una serpiente y después convertía el agua ¿se acuerdan que metió su mano y la sacó y la tenía blanca y la volvió a meter y la tenía sana? Era parte de demostrar que era un enviado. Elías y Eliseo con sus milagros demostraban que eran profetas, porque era una forma irrefutable de que escuchaban a Dios. Pero fíjate cómo termina esta revelación cuando se vuelve a encontrar con Jesús. Cuando lo expulsaron, ya Jesús no era ni un hombre ni un profeta. Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías.
Llegó a la convicción de que las categorías humanas no eran suficientes para identificar a Jesús. Y por eso le rindió honores divinos. Fíjate, volvemos a leer verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Fíjate que le adorara demuestra que Jesús, y que Jesús lo permitiera, demuestra que Él era Dios. ¿Por qué? Porque solo a Dios se puede adorar. Y en la historia de la Biblia, cada vez que, por ejemplo, iba un ángel a anunciar algo y lo querían adorar, decía: no, a mí no me tenés que adorar. Yo he sido creado como vos, solamente al Dios Altísimo. Y que Jesús recibiera la adoración significaba de que era Dios, era el Mesías. Una de las cosas maravillosas que pasan con Jesús es que a medida que le vamos conociendo más, nos parece más grande. Y al principio nos parece que es una persona gigante, que es maravillosa, pero después vamos creciendo en el conocimiento de Él. Y nos pasa que el problema con muchas relaciones humanas es que a menudo, cuanto más conocemos a una persona, más fallos y debilidades les descubrimos. Pero con Jesús es totalmente diferente, ocurre lo contrario. Cuanto más le conocemos, más maravilloso nos parece. Y eso es cierto, no solo en el tiempo, sino en la eternidad. Yo quiero invitarte a que no seas un ciego espiritual. Este hombre era un ciego natural y Dios, Jesús, le trajo la vista. Pero hay muchos que son ciegos espirituales, que creyendo ver no ven. Y quiero invitarte a que en esta mañana puedas dejar que Jesús entre a tu hogar, entre a tu vida y quite toda ceguera espiritual. Y si te has vuelto quizás muy religioso para definir quién es ciego y quién no, que puedas volver a Dios y decirle: Dios, ¿cómo estoy yo? ¿Quién soy yo para estar viendo las causas de los demás, los males de los demás? Más vale te invito a que puedas ayudar a los otros a llegar a Jesús. Que puedas tener una revelación de Jesús. Revelar es como la foto. ¿Viste cuando sacás la foto y tenés el negativo y mirás el negativo y casi no lo ves? Y entra en un proceso de revelado. ¿Qué significa? Que eso que se ve en un negativo, después vos lo puedas ver claramente. Que Jesús te sea revelado en esta mañana. Que Jesús te sea revelado a través de su palabra. Que Jesús te sea revelado a través de su presencia. Que Jesús te sea revelado a través del compartir con los hermanos. Y que vos puedas revelar a Jesús, mostrar a Jesús a los demás haciendo el bien. Te invito a que podamos orar y podamos decirle: querido Dios, gracias por tu palabra en esta mañana, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos bendice, porque tu palabra nos confronta, porque en ti podemos quitar todo aquello que no nos permite ver. Y hoy venimos delante de ti a decirte que necesitamos ver, que necesitamos, Señor, que nos muestres aquello que nos está impidiendo ver, pero que lo quites, que nos sanes, que sanes nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que nos ayudes con nuestra fe a poder actuar, a poder creerte, a poder cambiar. Padre, ayúdanos a hacer el bien mientras estamos en la tierra, a poder bendecir a otros, a poder dejar de pensar tanto, un poco menos en mí mismo, no menos de mí, un poco menos en mí mismo, para pensar en los demás y en tu obra y buscarte cada día. Queremos conocer más a Jesús, queremos conocerte, Jesús, queremos conocerte como te conoció este hombre ciego, que primero pensó que eras un hombre, después un profeta y después el Hijo de Dios. Señor, te amamos y te bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero agradecerte que hayas escuchado este tiempo e invitarte a que puedas en esta semana seguir buscando del Señor. Que tengas un hermoso día. Dios te bendice.
llegaste hasta este momento de este video, que Dios te bendiga. Espero que todo lo que hayas recibido de parte de Él pueda tocar tu corazón y que puedas abrirlo cada vez más y buscarlo cada vez más. Y si llegaste hasta este momento, seguramente te interesó algo. No te quedes con las dudas, no te quedes solo. En el final de la reunión están los números de teléfono, un contacto de WhatsApp para que vos puedas escribir y contactarte con nosotros. Queremos saber de vos y queremos formar parte de lo que Dios está haciendo, tanto en el barrio Pueyrredón, donde está esta iglesia, como también en cualquier lugar a donde vos estés viendo este video. Es un día especial porque hoy 16, el día de la transmisión de esta reunión, está cumpliendo años Claudia Taborda y Natalia Scalzadona. Así que podamos estar saludándolas, que le podamos estar deseando un feliz cumpleaños. Es un día muy especial. Como dijimos, feliz día del niño. Queremos avisar también de que los martes, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, las puertas del templo están abiertas para poder brindar asistencia tanto espiritual como también material para personas que puedan estar en alguna clase de necesidad. Así que te invitamos a que puedas acercarte, venir a buscar más del Señor, y también si conoces de alguien que tenga una necesidad profunda, que puedas mandarlo en la iglesia. Hay personas que pueden recibirlo. Nada más, que Dios te bendiga. Dios te quiere bendecir, que cada vez más nos podamos acercar a su voluntad y a su palabra. Espero que tengas muy buena semana. Con el grupo de adolescentes Maranata nos estamos reuniendo todos los sábados a través de Zoom a las 18 horas. Si querés participar con nosotros, escribinos un mensaje en el número de la iglesia si te podemos agregar. Te esperamos. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre. Este viernes tenemos reunión de mujeres. Nos juntamos mujeres de todas las edades para aprender de la palabra de Dios. Vamos a hablar de una mujer muy valiente. Acordate, viernes a las 19 horas a través de Zoom. Te vamos a estar esperando. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo